Libro de Isaías. Isaías capítulo primero, capítulo uno. Isaías capítulo uno. Y como venía diciendo, es un libro que tiene 66 capítulos, como la Biblia tiene 66 libros. El Evangelio del Antiguo Testamento. Y este hombre, Isaías, un hombre igual que usted, igual que yo, pero con algo interesantísimo, y fue llamado por Dios a ser un profeta a la nación de Israel y a otras naciones. Tengo que contarle que él se estaba refiriendo a Israel en medio de una crisis espiritual. Y cuando hablamos de crisis espiritual, a veces vemos nuestra época como wow, muy complicado, la mayor época de crisis. Bueno, para los tiempos de Isaías también había una crisis grande espiritual. Y si nos ponemos a ver cada etapa de la historia de la humanidad, podemos seccionarla, vamos a decir, por crisis, 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 crisis en la vida, tanto de la iglesia, del pueblo de Dios, pero también de la humanidad, porque el hombre sin Dios está en una crisis constante. Pueden venir tiempos de bonanza, pueden venir tiempos de situaciones negativas, pero si no tenemos a Dios, estamos perdidos. Y por eso es muy importante buscar a Dios ahora que hay tiempo. Como dice también uno de los escritores, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Este primer capítulo de Isaías es definitivamente un llamado al arrepentimiento. Isaías no está con paños tibios, Isaías no está como con palabras muy elocuentes, porque comienza el libro de su libro con el llamado al arrepentimiento como una necesidad indispensable para evitar las consecuencias. Digo evitar las consecuencias de forma aplicativa, así como aplicación para nosotros, porque nuestras vidas están llamadas al arrepentimiento, porque hay consecuencias que vamos a sufrir en este mundo o y en la eternidad. Digo o y porque tal vez en este mundo hay personas que van a sufrir consecuencias por su pecado, pero si continúan en la misma condición de no arrepentimiento, van a sufrir consecuencias eternas. Y por eso digo y eternas. Así que el propósito es hacernos reflexionar en el tema del pecado y la responsabilidad de cada uno de los seres humanos, de nosotros como hijos de Dios, para una vida limpia y pura delante del Señor, para vivir la justicia divina. Y digo para vivir la justicia divina porque sí tenemos que ubicarnos que para la época de Isaías todavía no estaba el Mesías, no había crucifixión, no había resurrección de Cristo. Todo el plan de salvación era una profecía, era algo que se esperaba, pero para ti y para mí ya está. Como dijo Jesús en la cruz, consumado es, está hecho el plan de redención, está terminado el trabajo, le dijo Jesús al Padre Celestial. Pero aplicando la escritura de Isaías para nuestras vidas nos va a ayudar para reflexionar. Y para todo el que escuche este mensaje, también nos ayuda a reflexionar en la condición siempre que estamos viviendo. Por ejemplo, en estos días, problemas en California, problemas en muchos lugares, problemas de personas, problemas políticos, económicos, sociales, de conceptos de familia, tao, tao, tao. Todo viene en virtud de la condición del ser humano. Hay un solo problema en el mundo, se llama el pecado de la humanidad. Así que el diagnóstico espiritual, Isaías lo hace en los primeros versículos, del 1 al 9, lo vamos a desglosar después que él escribe que esto es una visión, por supuesto. Nadie puede tener una profecía, una palabra dada por Dios si no tiene la visión dada por Dios. La profecía no es una inspiración humana, sino una inspiración del Espíritu Santo. Tal como Pablo dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que Isaías está inspirado en una visión que tiene para el pueblo de Israel y para la humanidad para llamarlos al arrepentimiento. Así que el arrepentimiento viene en virtud del mensaje de Dios. Nos damos cuenta que necesitamos a Dios cuando nosotros escuchamos a Dios. Mientras que no escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, nunca va a haber un arrepentimiento en la vida del ser humano.
la rebeldía y la corrupción. Dice el verso 2, oíd cielos y escuchad tierra, porque Jehová habla. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y esa palabra conocimiento es más que información, sino que mi pueblo no se relaciona conmigo. Una persona, para que tenga conocimiento de otra, tiene que tener relacionamiento. Una persona, para conocer a Dios, tiene que relacionarse con Dios. Verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Pecado es darle la espalda a Dios. Isaías lo está diciendo muy claro. Isaías aquí creo que fue el lugar donde Juan el Bautista tomó palabras para hablar fuerte a aquella generación que le decía generación de víboras, porque aquí está diciendo Isaías, generación de gente pecadora, generación de malignos. Y realmente el mundo que no quiere buscar a Dios se categoriza de esa manera, tristemente. No puede haber espiritualidad si no estamos agarrados, fundados, tomados de la fuente de la espiritualidad que es Jehová, que es Dios, que es Jesucristo. Romanos capítulo 3 dice, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la esencia de Dios, del peso de Dios. El pecado y Dios no hacen comunión. Deuteronomio 32:5 dice, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Y esto lo está diciendo Moisés por segunda vez en el libro de Deuteronomio a la nación de Israel en el desierto, recordándole a la nueva generación que si no buscamos a Dios, somos una generación torcida y perversa. No un problema de intelectualidad, no es un problema de recursos, de dinero, no es un problema de posición, de nacionalidades, de raza, de altura, de peso. No, es un problema de relacionarnos con Dios, de estar conectados a la fuente que es el Señor. ¿Por qué? Porque vienen consecuencias, verso 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Dice el Señor a través de Isaías, le dice a la nación, ¿por qué ustedes quieren ser castigados? Todavía son rebeldes, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas al fuego, vuestra tierra delante de ustedes, comida por extranjero, asolada como asolamiento de extraños. Cuando leemos estos dos versículos, podemos transportarnos allá a Deuteronomio 28 también, consecuencias por el pecado, por la desobediencia, cuando habla de hinchazón en los pies, de llagas, de enfermedades, de cosas. Y por supuesto, no todas las enfermedades son producto del pecado, pero por el pecado vienen muchas enfermedades. Cuando nos desconectamos con la fuente de la salud que es Dios, siempre me gusta decir, Dios no es el médico divino, Dios no es médico mayor, no, Dios es la salud, Dios es la vida, Dios es quien nos pone en la posición inicial, nos restaura, nos protege desde el inicio, desde su plan ideal y perfecto. Y producto al pecado viene, dice que él categoriza a Israel que no hay nada bueno en su cuerpo y lo habla desde el punto de vista físico, desde la cabeza hasta los pies no hay nada sano, es decir, no hay nada bueno en tu cuerpo. Y verso 7 habla de la tierra, está destruida, vuestras ciudades están puestas al fuego. Bueno, muchas cosas vienen por producto o vinieron para ellos, para Israel, producto del pecado. Y ahora muchos de estas personas que están recibiendo el mensaje profético de Isaías estaban siendo esclavos en otras naciones también. Y extranjeros ahora estaban tomando la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado. Ahora extranjeros venían para
tomar de ella. Y tristemente sucede así cuando obviamos la bendición de Dios, cuando no queremos buscar de Dios. Perdemos las bendiciones de Dios y otros toman la bendición que Dios tiene para tu vida o para mi vida. El pecado trae heridas profundas, físicas pero espiritual. Cuando una persona no conoce a Dios, en su corazón, en su mente, en su historia quedan heridas profundas por las circunstancias, por personas, por familia, pero sola esas heridas las puede sanar el Señor. El Señor. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Bueno, eh, no oigo muchas noticias, pero los incendios de California, semanas anteriores, en lugares públicos y de artistas se burlaron de Dios y de la palabra del Señor en California. Y miren, alguno puso en el grupo también que alguien oraba y su casa fue protegida porque el Señor dice la promesa, en medio del fuego yo estaré contigo. Una cosa trae la otra. El pecado, la burla a Dios tiene su límite. Cuando Dios tiene el control, es decir, Dios tiene el control de todo y quiere que nosotros conozcamos ese su poder y su gloria. Salmo 38:3, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Eso lo dice el salmista. Wow, el salmista llegó al límite de decir, estoy enfermo producto a mi pecado. Y eso cuesta trabajo reconocerlo en ocasiones, ¿verdad? Pero en ocasiones nuestras enfermedades, no todas, pero viene producto al pecado y eso es importante reconocerlo. Pero Dios tiene misericordia, versos 8 y 9. Y queda la hija de Sión como enramada de viña, como cabaña de melonar, como ciudad asolada, si Jehová de los ejércitos no os hubiere dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Wow, aquí veo la misericordia de Dios. Es como que el pecado puede deteriorar nuestras vidas, puede habernos tocado, pero siempre Dios deja un remanente. Y yo quiero que lo vean como pueblo de Dios, porque tu vida y mi vida están conectadas en el Señor. Como decíamos ahorita, somos familia de sangre por la sangre de Cristo. Y aplicando a nuestras vidas, Dios siempre tiene un remanente en lo personal para con tu vida y también como iglesia, siempre el remanente del Señor, los fieles del Señor, los que llegan, los que continúan, el que permanece, dice Jesús. A pesar del juicio, Dios deja siempre un remanente fiel, que es la semilla del que continúa, la próxima, el que planta la próxima generación. Lamentaciones 3:22 dice, porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Dice el texto, nuevas son cada mañana. Aleluya. Aunque te sientas mal, aunque venga el agobio, aunque vengan las presiones, aunque el enemigo asedia, Dios está contigo y el plan de él siempre tiene un remanente. Y lo digo de nuevo, con personas o en las circunstancias de la vida. Dios nunca llega tarde. Romanos 11:5. Así también, aunque en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Este mundo está mal, pero ¿sabe quién está en este mundo? La iglesia, que es el remanente de Dios. Aunque mucha gente esté mal, qué bueno que la iglesia esté en este mundo. ¿Y sabe por qué se permanece este mundo? No es porque cuidemos el medio ambiente, no es por las buenas naciones, ni por los buenos presidentes, ni por los recursos, porque Dios ha puesto su iglesia en este mundo y estamos aquí y por eso Dios mantiene por su gracia su remanente. Es por él, por la gracia del Señor y es lo que reconocemos cada uno de nosotros cuando decimos gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por su presencia, por la sanidad, porque me levantó, porque me ayuda, porque me guarda, porque abre puertas.
porque esa es la misericordia del Señor. A pesar de nosotros, Dios es bueno. La adoración vacía. En medio de todo esto, tenemos que siempre tener en cuenta que Dios nos llama a una adoración sincera. La palabra sincera me gusta siempre explicarla para los que no lo saben, porque esa palabra salió en virtud de la carpintería, que muchas veces en la antigüedad y hoy también, aunque hoy menos, pero se pulía la madera para lograr el brillo y se pulía a base de paños y lijas y todo un arte de pulir la madera para que brillara. En cierta ocasión, en uno de los lugares donde se estaba puliendo una madera, alguien quiso usar la cera para poner brillo y alguien dijo de autoridad, no, no, tiene que ser sincera. Pulir nuestras vidas tiene que ser sincera, sinceridad. Así salió este término griego que tiene que ver con realmente ser originales, estar pulidos por Dios, sincera, sinceridad. Dios nos llama a una adoración sincera. Verso desde el 10 hasta el 15 habla, Dios llama para oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, y hace una comparación, lo titula, la maldad de Israel era como el pueblo de Sodoma y Gomorra. ¿Para qué sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos y carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. De nuevo, Dios no necesita nuestras cosas, ni nuestros diezmos, ni nuestras ofrendas, ni nuestros cultos, nada de nosotros. Dios necesita nuestra vida de adoración. Por eso Dios, como dice Juan capítulo 4, verso 24, Dios está buscando adoradores, no adoración. Porque si hay adoradores, hay una adoración genuina. La adoración no es arte, sino que tenemos el arte de adorar a Dios por su gracia y la santidad y su presencia en nosotros. Dios rechaza las prácticas religiosas, y la práctica religiosa es cuando el ser humano cree que por hacer algo va a agradar a Dios, pero realmente agradamos a Dios cuando estamos sumergidos en su gracia, que es para salvación, pero yo le llamo también y enseño gracia mantenedora. Lo que te mantiene a ti, lo que me mantiene a mí en santidad firme para poder continuar, es la presencia de Dios, que es su gracia en nosotros. Mateo capítulo 15, verso 8 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y qué bueno, pudiéramos aplicar esto a nuestras vidas de la manera positiva. Qué bueno que tú y yo honramos a Dios de todo corazón. El llamado de Dios es ese, que no lo honremos de palabras, sino de corazón, espiritualmente. Amós capítulo 5, verso 21 al 23 dice, aborrecí vuestras solemnidades y las fiestas y todo lo que, todas cultos y asambleas y programas. Hay un entrenamiento muy lindo de eclesiología que siempre doy en los entrenamientos a líderes, que habla de programas y personas. Miren, Dios no está buscando programas ni cultos. Dios está buscando personas que lo adoren en santidad, buscando adoradores. Por eso, ni asambleas, ni rituales, ni fiestas solemnes, y estoy hablando en los términos judíos, tal vez que Isaías y otros profetas hablaron. Dios está buscando personas que lo adoren en espíritu y en verdad. La hipocresía es condenada. Versos 12 hasta el 14. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda o incienso de abominación de luna nueva. Y habla de términos de los fiestas y todo lo que los judíos tenían que presentar en los diferentes fiestas o programas o demás para el Señor. ¿Por qué? Porque Dios sabía que estaban presentándolo como en apariencia religiosa, pero Dios quiere que haya una adoración genuina en nuestras vidas. El ritualismo,
tal vez tradición humana, porque las tradiciones bíblicas son muy buenas, pero la tradición humana y religiosa no es buena. Lucas capítulo 18, versos 10 y 14 dice, cuenta la parábola del publicano y el fariseo. Un publicano era esa persona que era tal vez medio romano o judío, pero que trabajaba para los romanos para cobrar impuestos. Y el fariseo era un hombre dotado de la ley, tal vez era uno de los escribas o un maestro. Y esta parábola cuenta de que el fariseo se daba la pompa de que él sí estaba adorando, pero no había una adoración genuina. Jesús lo llamó como sepulcro blanqueado, es decir, cementerio. Por fuera blanquito, por dentro era muerto. Pero este publicano decía, Señor, ten misericordia de mí. Y se daba en el pecho y decía, ten misericordia de mí porque soy pecador. Qué bueno que cada día reconozcamos nuestra necesidad de buscar de Dios. Isaías 29 también, verso 3 dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De nuevo, el llamado de Dios hoy es que nuestro corazón y nuestra boca estén en concordancia para que estemos buscando de Dios. Como dice Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y lo crees en tu corazón, eres salvo. Dios quiere que sea una coordinación interna y externa en la búsqueda de Él. No es la cantidad de nuestras oraciones de lo que se agrada al Señor, sino de la sinceridad de nuestro corazón al hacer oraciones, al adorarle a Dios. La ineficacia de las oraciones. Cuando una persona está en pecado, cuando un pueblo está lejos de Dios, cuando hay una persona que no conoce a Dios, primero no debe tomar a Dios en sus labios. Dice la palabra del Señor. ¿Qué tiene el impío que tomar mi palabra en sus labios? ¿Cuántas personas que no adoran a Dios, ni buscan a Dios, ni van a la iglesia, ni leen la Biblia, dice, ¿por qué Dios quiso? ¿Por qué mencionas a quien no adoras? ¿Por qué cuestionas a quien no conoce? Por eso, cuando hay oraciones de personas que no están viviendo en santidad, que no conocen a Dios, son ineficaces. Hay una oración que muchos incrédulos hacen que dice, ay Dios mío, cuando vienen los problemas, ay Dios mío, la oración más corta del incrédulo, ay Dios mío, ¿qué Dios si tú no adoras a Dios? Hay ineficacia en la oración cuando no conocemos a Dios. Verso 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. ¿Cuánto pecado hay en personas que hoy le piden cuenta a Dios? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué Dios permite aquello? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque lo hemos desechado. Donde no esté Dios, no hay bendición. ¿Por qué hay tiro en las escuelas? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué eso? Porque hemos sacado a Dios de ese lugar. ¿Por qué no hay respeto en la familia? ¿Por qué los jóvenes hacen lo que hacen? ¿Por qué la familia hoy no hace el rol correcto en sus cosas? Porque el centro no es Jesucristo. Es importante poner al Señor en el centro porque Dios va a escuchar. Donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí Él está. Proverbios 15, 18. Y aclaro, donde hay dos o tres congregados en su nombre, no quiere decir que sea en la iglesia solamente. En la familia, en la iglesia, en la sociedad, en la empresa, en el negocio, en los gobiernos, donde quiera que una persona, un grupo de personas se ponga en el nombre del Señor, la ayuda del cielo va a llegar. Proverbios 15, 8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El impío no sabe adorar. Impío quiere decir no es piadoso, no es obediente, no busca a Dios. Juan capítulo 9, verso 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye el Señor. Y yo estoy convencido que todos los que están aquí esta noche han sido escuchados por el Señor. Estamos buscando de Dios. Esta reflexión nos llama a crecer. Recuerda, no solamente creer, sino crecer. Crecer en conocer a Dios, crecer
en santidad, crecer en acercarnos al Señor, en dejar el pecado y caminar a la presencia de Dios que nos santifica. El llamado a la limpieza y a la justicia divina. De nuevo, no solo externa, sino interna. Versos desde el 16 hasta el 20, dice aquí, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Nunca podemos decir, ay, que yo hago todo bien, que yo hago... necesitamos limpiarnos todos los días de lo que decimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos, de nuestros puntos de vista, que creemos que tenemos la última opinión, la correcta opinión. Tenemos que limpiarnos de egoísmo, de egocentrismo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. Salmo 51, 7 dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Y ahora que hemos visto nieve en estos días, nos damos cuenta la limpieza que Dios puede hacer en nuestras vidas. Hay que hacer el bien, hay que hacer el bien, hay que pensar bien, hay que hablar bien y hay que hacer el bien. Tarea, pensar bien, hablar bien, que eso es bendecir, y hacer bien, buenas obras. Verso 17. Aprended a hacer el bien. Wow, me encantó esto cuando lo leí. Aprended a hacer el bien. ¿Sabe por qué tenemos que aprender a hacer el bien? Porque producto del pecado hemos aprendido a hacer el mal. Aprended a hacer el bien. A veces cuando yo estoy hablando me doy cuenta, estoy diciendo algo incorrecto. Entonces trato de rectificar y trato de decirlo bien. Y trato de incorporar esa frase buena para que se me quede, porque por repetición, por consecuencias o producto del pecado, nuestra mente está condicionada a pensar en lo malo, a pensar negativo, a no bendecir, a practicar la queja avanza. No, practica el bien, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituir al agraviado, al que le has hecho mal, restituirlo. Esto se llama pedir perdón, esto se llama vamos a empezar de nuevo, en especial la familia, el matrimonio, los hijos, los amigos, los negocios, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Siempre en el contexto judío, estos dos términos, viuda y huérfano, está hablando de personas desamparadas. Mi pregunta de parte del Señor, ¿estás amparando a alguien o estás queriendo que Dios te ampare a ti sin que tú puedas vivir la experiencia de amparar a otro? Recuerda, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, qué lindo que a veces no pienses como, yo digo, la teología del gorrión. Dame, 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 dame. Qué bueno que puedas seleccionar a alguien y decir, quiero ayudar. Y podemos decir, es que no tengo para ayudar. Sí, todos podemos ayudar. Nos damos cuenta que tenemos de todo y podemos hacer de todo porque hay otra persona que puede recibir una ayuda de parte tuya incalculable, sea de palabras, de acciones, de hechos, con cosas. Ayuda a aprender a hacer el bien. Y eso te va a ejercitar a pensar el bien, proyectos bien, decir bien y hacer el bien. El arrepentimiento verdadero se refleja con acciones de justicia y de misericordia. Mateo capítulo 5 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres misericordia? Ten misericordia. Siembra misericordia, recibe misericordia. Siembra amor, recibe amor. Miqueas capítulo 6, verso 8. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Pedirá el Señor algo? Bueno, Miqueas habla de una de las pocas cosas que Dios pide. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El arrepentimiento viene en virtud de esas tres cosas. Hacer justicia quiere decir obediencia, hacer misericordia, mirar al prójimo con misericordia, como te miraras a ti, y humillarte ante Dios siempre. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Buenas obras. Tenemos el bien supremo en nuestra vida, en nuestro interior. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino para bendecirnos. Luego de arrepentirnos, luego de redimirnos, luego de estar en un proceso de renovación y santificación, Dios quiere que brote de ti. Dice, Él lo dijo de esta manera, ríos de agua
viva. Que brote misericordia de tu vida. Hay promesas de perdón desde el verso 18 hasta el 20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Hay restitución, hay perdón, hay promesa de restauración. Lo hubo para Israel, lo hay para la iglesia hoy. Lo dice también en Primera de Juan: si hubieres cometido pecado, él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Isaías constantemente hablándole de parte de Dios a Israel. Dios hoy a través de su palabra nos habla a nosotros de arrepentirnos, de acercarnos más a Él. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo limpia vuestras conciencias de obras muertas, es decir, de obras malas, de obras que no dan frutos. El arrepentimiento es la puerta a la que pasamos al reino de Dios. Si una persona quiere entrar al reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. El arrepentimiento es una vuelta de 180 grados. Regresar a Dios es regresar. Íbamos sin Dios, regresemos a Dios. ¿Por qué? Porque viene juicio a los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los que, estando conscientes de la palabra del Señor, dicen, no voy a obedecer. Eso se llama rebeldía. Y versos del 21 hasta el 31 nos habla de rebeldía, de degradación espiritual. Y ahí lo habla para las ciudades y habla como una ciudad infiel y demás. Y tristemente, cuántas personas se alejan de Dios sabiendo, sabiendo la palabra, se alejan del Señor. Apocalipsis 2, verso 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Juan, anciano, allá desterrado en la isla de Pasmo, le está diciendo a una de las iglesias que él organizó en el Asia Menor, le está diciendo de parte del Señor, tengo contra ti que has descuidado el primer amor. No sé, tal vez a alguien le sirve, a alguien que pueda escuchar este mensaje. Es importante que no descuides tu primer amor, que nunca salgas de tu primer amor. Ezequiel 16:15, confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu renombre. Esto está hablando, por supuesto, de Luzbel, Satanás, y lo habla el profeta Ezequiel haciendo alusión de una manera ilustrativa, pero nos sirve a cada uno de nosotros para recordar de dónde hemos salido. Nunca se nos olvide de dónde hemos salido, que todo lo que podamos alcanzar hoy es por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor, y podamos siempre darle la gloria a Él. El juicio y la restauración, de nuevo, Dios perdona, Dios restaura. Dios restaura. 24. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, ¡ea! Tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta que lo haga más puro tus escorias, quitaré toda la impureza, y está hablando del pueblo de Israel, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Aleluya. Y es lindo esto. Miren, en Adán somos pecadores, en Cristo somos justicia de Dios. Cuando quieran ponerte solo como pecador, recuerda, en Cristo eres justicia de Dios. Y pesa más la obra de Cristo que el pecado de Adán. Pesa más la obra de Cristo, que es suficiente, que el pecado de Adán. Por eso dice, te llamarán ciudad de justicia. Y está hablando de Israel, pero aplicándolo a nosotros como iglesia. Ciudad fiel, pueblo escogida, dice Primera de Pedro. Pueblo escogido por Dios. Aleluya. Real sacerdocio. Dios purificará a su pueblo y restaurará su justicia. Zacarías capítulo 13, verso 9.
Los probaré como se prueba el oro y ellos dirán, Jehová es mi Dios. Mira, si estás sintiendo el calor de la prueba, si estás sintiendo la tensión de la tribulación, esa es la vida, porque la vida no es fácil, pero Dios está probándote porque quiere sacar lo mejor de ti para que puedas decir, Jehová es mi Dios. Yahvé, el Dios que salva, es mi Dios. El creador del cielo y de la tierra. Hebreos capítulo 12, verso 10. Dios nos disciplina para que podamos practicar la santidad. ¿A quién ama? Disciplina. Y bueno, tristemente habrá personas que nunca querrán buscar del Señor y viene juicio producto al pecado. El profeta Isaías en el primer capítulo lo da por sentado después de hacernos reflexionar al arrepentimiento, a buscar de Dios, a la misericordia de Dios, a la promesa de restauración, pero deja bien claro que la misericordia, la restauración viene solo después del arrepentimiento, que los que no se arrepienten va a haber destrucción. Versos desde el 27 hasta el 31 será rescatada. Dice, Sión será rescatada del juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes, los pecadores, en una serán quebrantados y a los que dejen a Jehová serán consumidos. Entonces serán avergonzados en encinas que amasteis y os afrentarán los huérfanos que escogiste, porque seré encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le falta las aguas. Y viene juicio para la persona o las personas que no se arrepienten. Los que persisten en su pecado y en su rebeldía quedarán para condenación eterna. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segunda de Pedro 3:9. El Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Él nos retarda su venida. En su venida tendremos redención eterna. En su venida hay perdón. En su venida hay vida eterna para todos los que aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador y vivimos en Cristo para gloria de Dios Padre. Conclusión, el llamado al arrepentimiento de Isaías capítulo 1 como el primer mensaje, vamos a verlo como este capítulo, pero recuerden, este escrito de Isaías no tenía capítulo, sino lo primero que escribe Isaías es un llamado al arrepentimiento, a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios, a arrepentirnos de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas palabras, de nuestros malos hechos, para vivir realmente en Cristo Jesús. Buenas obras es la muestra de nuestra buena fe, de nuestra buena fe en Cristo Jesús. Este capítulo nos lleva a saber que hay lugar para recibir la misericordia del Señor. Comienza con el arrepentimiento, donde Dios nos va a ayudar y nos va a guiar a toda verdad para gozar de restauración y de una identidad eterna en sus manos. Así que arrepentimiento para vida eterna, para santidad y para caminar con el Señor. Que Dios le bendiga, es mi deseo y oración.